Estás sintonizando, querido Infamous. Prepárate un café porque en este episodio no venimos a hablar simplemente de una película. Venimos a recordar una herida abierta, un reflejo de lo que fuimos, de lo que muchos siguen siendo y de lo que muy pocos se atreven a enfrentar. Traigo en esta emisión una historia que gritó verdades incómodas desde las aulas de una escuela olvidada por el sistema. Una película que nos marcó en los 90 y que, aunque parezca que el mundo ha cambiado, sigue doliendo igual. Hoy hablaremos de mentes peligrosas y de las mentes rotas que el mundo prefiere ignorar. Mentes Peligrosas nos cuenta la historia de Llewellyn Johnson, una ex-marín que entra a enseñar inglés en una preparatoria marginal en California. Su grupo, estudiantes etiquetados como problemáticos, violentos, perdidos, jóvenes latinos y afroamericanos, la mayoría sumidos en ambientes donde la violencia, la muerte y la desesperanza son parte de la rutina. Pero esto no es una historia donde la profesora los salva. Es una historia donde ella los escucha, los desafía y al final son ellos los que le enseñan a ella algo que ni el ejército pudo darle: la guerra por una mente. Lo más inquietante de esta cinta no es el conflicto social, es el abandono emocional colectivo. Cada estudiante representa un perfil psicológico que todavía vemos. Calles como campos de batalla. Cada alumno vive en modo supervivencia con mecanismos de defensa como el sarcasmo, el aislamiento o la agresión. Desapego afectivo. La mayoría de estos jóvenes no tienen una figura que los contenga emocionalmente. Reaccionan con ira o resignación. Aprendizaje condicionado por el entorno. En un sistema que nunca los validó, la escuela es solo otro lugar donde les dicen que no valen, hasta que llega alguien que rompe el patrón. Y Llewellyn es una mujer que proyecta en ellos su propia historia no contada. Una mujer dura, formada en la disciplina militar, que se topa con un enemigo más difícil de combatir. La frustración de jóvenes que no esperan nada, porque nada esperan de ellos. Si hay algo que selló esta película en nuestra memoria, fue su canción insignia, Gangsta's Paradise de Coolio. Una obra maestra que más que musical fue un testimonio. La letra no es solo cruda, es profética. Habla de vivir en un mundo donde ser joven y pobre es una sentencia de muerte anunciada. No era solo una canción, era el grito de todos aquellos que crecieron en guetos entre balas, drogas y hambre, esperando que alguien, al menos una vez, creyera en ellos. ¿Recuerdas esa vez en la escuela donde te sentiste invisible? Ese maestro que sin saberlo te hizo pensar que no era suficiente, o quizá ese otro que con una palabra te hizo creer que podías más. Mentes Peligrosas conecta porque todos hemos estado en un salón donde no sabíamos si pertenecíamos, donde aprendimos que los libros eran la excusa, pero lo que más se aprendía era a sobrevivir a un mundo que no nos esperaba. Y si tú que me escuchas alguna vez te sentiste como uno de estos chicos, incomprendido, etiquetado o simplemente perdido, esta película fue hecha para ti, porque tú también fuiste una mente peligrosa, una que solo necesitaba que alguien viera más allá del escudo, del error y del miedo. A continuación te compartiré algunos datos curiosos sobre este largometraje. Llewellyn Johnson existe en la vida real. La película está basada en su autobiografía My Pops Don't Do Homework. Ella realmente fue marín y luego maestra, enfrentando este tipo de realidades con métodos poco convencionales. El estudio quiso suavizar el guión. Varias escenas reales del libro fueron eliminadas por ser demasiado oscuras. Algunas mostraban abuso doméstico, muertes de estudiantes y suicidio. La mayoría de los actores no eran profesionales. Muchos jóvenes del elenco fueron elegidos de barrios reales y se buscaba que reflejaran la autenticidad de su lucha.
La crítica la castigó, el público la abrazó. Fue duramente juzgada por los medios por usar clichés, pero para quienes crecieron en contextos similares, fue más que una película, fue una historia real que los medios no querían ver. Existe una serie derivada de la película que se produjo en 1996, protagonizada por Annie Potts, aunque no tuvo el mismo impacto. Hay paralelismos con otras películas como Freedom Riders o The Substitute, pero ninguna con la crudeza musical, emocional y visual de esta obra. La película hoy puede parecer anticuada, pero sus problemas siguen más vivos que nunca. La desigualdad, la frustración juvenil y la violencia sistemática siguen siendo protagonistas, aunque ya no salgan en el cine. Hoy en directo hemos dejado claro que Mentes Peligrosas es una película sobre la educación, pero no la académica. Habla de la educación emocional, social y humana, de cómo un maestro no enseña con palabras, enseña a resistir, a no rendirse, a creer en uno mismo, aun cuando el mundo dice lo contrario. Y aunque pasen los años, la pregunta sigue vigente. ¿Cuántas mentes peligrosas hemos dejado ir solo porque nadie quiso entenderlas? Antes de despedirme, me gustaría saber si en alguna etapa de tu vida te consideraste una mente peligrosa o, en su defecto, comenta con qué escena de la película te identificas. Puedes compartirlo en mis redes sociales o en los comentarios de este episodio. Y no olvides que puedes reproducir este podcast en tu plataforma digital favorita. Si alguna vez sentiste que no encajabas, si alguna vez viste en un maestro una esperanza, si alguna vez soñaste con ser escuchado, visto, validado, Mentes Peligrosas sigue siendo una carta abierta a esa versión de ti que luchaba por ser alguien, cuando nadie apostaba por ti. Porque al final, todos fuimos alguna vez parte de esa clase, y algunos todavía estamos ahí. Soy Emanuel Barich, hasta la próxima emisión de Querido Infamous.